varitas mágicas, destrucción, caos y mucho más en este segundo capítulo del libro de Shemot. Por eso hoy, en Te lo resumo con Torá, Vaerá. Todo comienza con Dios reafirmando su soberanía y poder absoluto frente a Moisés, que en el capítulo anterior le había reclamado que su primer visita al faraón había salido desastrosamente, haciendo más imposible todavía para los judíos la estadía en los campos de concentración egipcios. Entonces Dios le dijo: si no te quedó claro, yo soy YHWH, así nomás, simple, 4 letras, como una marca japonesa de vehículos. Ahora me voy a cobrar venganza de cada cosa con la que hostigó a mis hijos judíos. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y como buen conocedor de la estrategia militar de un rey, preparó una serie de plagas bien cancheras para pelear contra el faraón y todo el imperio egipcio. Y ellas son: la sangre, para estropear las fuentes de agua; las ranas, para aturdir al enemigo; los piojos, como lluvia de flechas; animales salvajes, como mercenarios; la peste, la matanza indiscriminada; úlceras, para quemar los bastiones de los enemigos; y la séptima, granizo, las catapultas. Y las otras 3 las vamos a aplicar en el próximo capítulo. Pero. Antes de empezar con la plaga, la Torá se le ocurre enumerar la genealogía de donde vienen Moisés y Aarón. Y cuando llega a ellos, la interrumpe, para mostrarnos que una vez que existen estos dos tipos, ya no hay más nadie que los iguale nunca más, ni en grandeza, ni en efectos especiales, para enseñarnos que tanto Aarón y Moisés o Aarón, en cualquier orden que lo mencionen, hablaban con Dios por igual, y que ambos eran iguales en todo. Ambos eran grandes en todo, y ambos eran expertos en el arte de usar la vara de Excalibur, esa tan exótica que Moshe había sacado de la tierra en la casa de su suegro. Y con esa vara, conocida como la vara de Moisés, iban a protagonizar los sucesos más conocidos y famosos de toda la historia. Con la vara de Moisés, el pueblo cruzó el Mar Rojo. Con la vara de Moisés, descendió maná del cielo. Con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. Con la vara de Moisés, Dios mostró de su poder. Además, la vara era la misma vara que, siendo vara, se tragó a toda la serpiente de los hechiceros egipcios que se habían transformado de vara en serpiente. Pero esto al faraón no le causó ninguna impresión, porque él tenía un montón de hechiceros que hacían y repetían lo mismo que hacía Moisés. Y por eso se negó a conocer a ese dios YHWH, porque él ya tenía un montón de dioses que conocía anotados en su libro de dioses, y este era medio sospechoso. Aparte le pedía que libere a 600.000 esclavos el mismo día para hacerle una ofrenda y una festividad al Señor, cosa que hasta ahora, de los cientos de años que vivieron ahí como esclavos, nunca se lo había pedido. Así que su corazón empezó a endurecer y no creer en nada de este dios raro con su nombre de 4 letras impronunciable. Y así que siguió su rutina matutina de ir solo, sin que nadie pueda seguirlo, a hacer sus necesidades naturales al río. Porque él alegaba que en verdad él iba a meditar y a aprender cosas oscuras, porque todo el mundo pensaba que era un dios. Hasta tal punto era esa mentira, que para realizar la mentira no construyó ni siquiera un baño en todo el palacio del faraón, así que no le quedaba otra que irse al río. Y por eso evitaba que toda persona lo viese, para que no descubra la verdad de que él no era ningún dios. Las mentiras, suavecito, siempre terminan mal. Allí es donde Moisés lo iba a buscar, a propósito, para mostrarle que él sabe todos sus secretos y agarrarlo infraganti. Y cuando lo vio, el faraón obviamente estaba recaliente. Imagínate, lo acaban de descubrir haciendo sus necesidades. Y ahí Moisés vuelve a repetir la frase tan famosa de "deja ir a mi pueblo". Y anunció la primera de las plagas,
la sangre. El agua se volvió sangre. Esta plaga fue como castigo por dos motivos, porque los egipcios prohibían a las mujeres ingresar al río como mikve después de su periodo menstrual, y con ello evitaban que se acuesten con su marido y acortaban la posibilidad de reproducción en los judíos. Y segundo, porque el faraón anterior se bañaba en sangre de niños judíos para aplacar su enfermedad, como habíamos visto. Y por ello, ahora, toda el agua egipcia se convirtió en sangre real, tanto en olor como en composición química. Nada de colorante y efectos truchos como muestran en las películas, sino que la pura sangre, sangre y sangre. Y para probar que era pura sangre, y no una ilusión como alegaban los nigromantes egipcios, los peces de río murieron. Que la fuerza los acompañe, peces. Si un egipcio quería tomar agua de cualquier lugar, sangre. Si se le hacía agua a la boca por una egipcia pasar, sangre. Sangre en todas las aguas, menos en la de los judíos, quienes disfrutaban de rica y pura agua potable. Y no solo eso, si un egipcio le pedía prestar agua, ni bien pasaba las manos del egipcio, se volvía sangre. Pero. Si un egipcio le compraba el agua al judío, ahí sí, se convertía en agua potable. Y entonces, los judíos, aprovechando la demanda de agua y el negocio que estaba a su disposición, pese a su actual condición de esclavo, lograron en 7 días que duró la plaga juntar una fortuna, en especial porque el faraón mismo les compró con todo el dinero que él tenía un montonazo de agua para él. La plata, lo único que le importó a la familia es la plata. Para el resto, los que no tenían dinero, intentaron abrir pozos independientes y un montón de cosas así, pero estaba todo lleno de sangre. Y sus ropas terminaban manchadas de sangre donde sea que caminaban, y ya olía todo realmente asqueroso por la sangre. Después de esos 7 días que duró la plaga, el agua retornó a su estado normal. Pero como los peces habían muerto y la contaminación acechaba en las aguas, ya el Nilo no servía nunca más como agua potable para ellos ni fuente de sustento. Que la fuerza te acompañe, Dios Nilo. Ahora el faraón, como ya no contaba con el río Nilo y sus aguas puras, y como Moisés ya sabía lo de sus necesidades corporales, trató de escabullirse en otro lugar. Pero Moisés lo agarró infragante y de vuelta. Y esta vez anunció la llegada del sapo. Tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. Un gran sapo Pepe apareció en el río. Imagínate lo contentos que estaban los chicos. Pero los grandes no, trataron de golpearlo y matarlo, pero cada vez que lo hacían desprendía sapitos pepitos. Y estos sapos se metían en todos lados, comenzando así la segunda y más psycho killer de todas las plagas. Los sapos entraban en la ropa de los egipcios, llegando a sus partes íntimas y castrándolas. También para los que querían evitar su entrada, sellando sus puertas y ventanas, los sapos cavaban en el piso y entraban por los pisos de sus casas. Y clavaban con un sonido tan insoportable que era imposible descansar o hacer cualquier otra cosa con normalidad. Además se metían en los hornos. Y cuando se comían ese pan hecho de sapo, los sapos seguían vivos adentro y entraban en sus entrañas y los mataban. Además, el faraón trató de encerrarse en su palacio y disfrutar de su muñeca. Que claro, hace muchos faraones atrás, un faraón conoció a Sara, la matriarca, y quiso estar con ella, físicamente. Pero cuando la tuvo que dejar en libertad por un episodio bochornoso, de impotencia y qué sé yo, se quedó recaliente. Imagínate, no pudo poseer a esa desopilante MILF matriarca de 90 años. Así que se mandó a hacer una muñeca idéntica a ella y cuando estaba en soledad se la llevaba a la cama. Así que el faraón actual, que heredó la muñeca, quiso olvidarse de esta plaga haciendo lo suyo con la muñeca. Pero las ranas croaban como nunca y le impidieron su entretenimiento deseado. Y todo esto como castigo por el llanto y gritos que hicieron padecer a los judíos todo este tiempo como esclavos. Además de los gritos de los bebés cuando los mataban y el grito de los padres cuando se los sacaban para matarlos. Y los judíos en su tierra cantaban la canción del sapo Pepe muy contentos, vivían lo más bien, comían tranquilos, dormían tranquilos y jugaban con sus muñecas tranquilos. Los magos egipcios trataron de invitar a esta plaga, pero solo pudieron traer unas cuantas ranitas con brujería. Así que el faraón pidió por favor que se la saquen. Este sapo Pepe de marca registrada única por Dios, yo no lo aguantaba más. Pepe para y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Y Moisés, que ya estaba manejando bien canchero el asunto de las plagas, hasta presumió frente al faraón, le dijo: decime una hora exacta que querés que desaparezcan los sapos y los saco.
Así que después de 7 días y el horario exacto que le dijo el faraón a Moisés que saque a la rana, estas se fueron. Pero en verdad no se fueron del todo, solo dejaron de atacar. Ahora estaban ahí, muertas, descomponiéndose y desprendiendo un insoportable aroma a sapopepe. Y cualquier niño egipcio que lo veía quedaba traumado su infancia de por vida. La única ganancia que obtuvo Egipto de esta plaga fue que gracias a ella se supo exacto cuánto medía el territorio egipcio, porque los sapos estaban solo en su territorio y no pasaban su frontera. Así que se midió y Egipto resultó ser un cuadrado de 960 kilómetros de cada lado. Y así lograron hacer las paces con Etiopía, que era un país con el que disputaban por territorio hace muchísimos años. Increíble. Pero, aunque hubo un alivio y un respiro y algo positivo de todo esto, la cosa se ponía aún más peluda cuando Moisés, mientras el faraón se sentaba de vuelta en su baño, entre comillas, le dijo que se avecinaban los piojos, la tercer plaga. Hay piojos por todas partes. Esta plaga era súper ultraviolenta, era medida por medida porque los judíos eran obligados a barrer el polvo de las calles y los caminos, y con ello, después de estar todo sucio, no lo dejaban bañarse, lo que les traía piojos y sabandijas en su cuerpo. Y además ni siquiera le dejaban descansar para rascarse. Por eso ahora eran los egipcios los que tenían esos bichos encima, quienes atacaron sus rostros, entraron en sus ojos, endurecían sus codos para que eviten levantar su brazo y rascarse la cabeza, y al final terminaban rascándose la piel contra los árboles y las paredes, hasta el punto que terminaba arrancándose la piel por la picazón insoportable. No, esto ya es demasiado. Y ahí los jartumim, del cual viene la palabra después más adelante jartero, o sea, los jarteros de Egipto, los hechiceros, admitieron la verdad. Esto ya es el dedo de Dios. Ya no tenemos nada que ver y nada que hacer con el tema. Por eso dedo en hebreo es etzba, las iniciales que forman la frase Ein Tzarich Bedika Od. O sea, no hay necesidad para más escrutinio. Ya está, definitivamente el YHBH y sus testigos, Moisés y Aarón, son realmente posta. ¡Es el elegido! ¡Increíble! Eres el elegido, el que el pergamino sagrado predijo que nos conduciría hasta la gloria. Pero. Se puso muy terco y otra vez no quiere oír. Faraón es orgulloso y no quiere obedecer. Si no dejas de ser terco, todos van a perecer. No nos dejan salir. Ahí en las plagas te van a perseguir. Así que Moisés le volvió a recordar. Faraón, deja ir a mi pueblo. Déjalo ir. Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero él no quería. Así que anunció la cuarta plaga, las bestias salvajes. Y para esta plaga llamó a Axl Rose, a Robin Williams y a La Roca, y con esta mezclanza más dispar de personajes protagonizaron en la película de Jumanji, El Origen. La tierra de Egipto se volvió literalmente una jungla, con una condición muy anormal de animales salvajes, y a todo egipcio que pretendía encerrarse en sus casas, para que no se lo coman los osos, los leones, etc., se le aparecían también pulpos y calamares gigantes que sus tentáculos arrancaban sus techos y agarraban a esos miedosos egipcios matándolos. Mira con la cara sospechosa que te mira Julio Verne. Esta plaga le sobrevino por hacer que los judíos vayan a expediciones peligrosísimas a las selvas y a los desiertos para capturar animales exóticos y salvajes para los zoológicos que los egipcios hacían. Incluso a veces los enviaban solo para dejarlos morir, porque no tenían interés alguno en esos animales. Y los animales no atacaban a los judíos. Incluso que un egipcio pidiera a un judío que lo acompañase caminando, el animal detectaba al egipcio y lo mataba, dejando tranquilo al judío. Y después de esta plaga, La plaga mató al ganado. que distinguía perfectamente entre el rebaño egipcio y el judío, matando exactamente al animal egipcio. Pero si un israelita quería quedarse con un animal egipcio, este no moría. Y también cualquier animal que fue robado a los judíos, y el judío quería probarse el dueño de este, se comprobaba cuando el que vivía era el del judío. Así que si vivía el animal, era porque era el del judío. Y al que no le gusta, que se joda. Y el motivo de esta plaga fue que los egipcios forzaron a los judíos a ocuparse de sus rebaños en los desiertos y la montaña para mantenerlos alejados de sus mujeres y así evitar que tengan más hijos.
Y además porque los forzaron a cargar los pesados arados como hacen las bestias. Entonces los animales egipcios murieron. Que la fuerza los acompañe, animales egipcios. Y a pesar de todo, lo que el faraón había visto, después de 5 plagas, y que el mensaje era evidente, Pero se puso muy terco y otra vez no quiere oír. Faraón es orgulloso y no quiere obedecer. Si no dejas de ser terco, todos van a perecer. y que a partir de ahora Dios se calentó mucho más. Así que Moisés y Aarón juntaron cenizas calientes, las arrojaron al aire, salieron de la atmósfera, captaron radioactividad del espacio y cayeron en los egipcios causándoles ampollas, erupciones llenas de pus, mucosidad, dando lugar a la 6ª plaga, la sarna. La úlcera con las moscas y los egipcios desesperados. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Como los egipcios hacían propaganda presentando a los judíos como seres aborrecibles y depravados, y evitaban que se acostasen así con sus esposas, fueron castigados volviéndose repulsivos y desfigurados, porque su carne se convertía en gangrena, se descomponía, despedía un olor hediondo y ya no podían ni bañarse ni acostarse con sus mujeres por lo terrible de las erupciones. No, esto ya es demasiado. Y entonces se puso todavía más peludo cuando llegó la 7ª plaga. Y como se dice que los séptimos son todos preciados, el granizo. Mirá con la cara que te mira el 7º rebe. Truenos, rayos y granizos los hicieron correr a buscar dónde taparse porque fuego iba a llover. No nos dejan salir. Esta plaga tenía una particularidad milagrosa. Las piedras eran realmente gigantes y filosas. Y era una mezcla de fuego y hielo. Atacaban los campos, mataban los árboles y la vegetación, quemándolos o congelándolos. Todo esto ocurrió porque los egipcios forzaban a los hebreos a plantar huertos, viñedos y jardines, y parques de gran belleza que habían sido construidos gracias a los hebreos. Y como recompensa de todo esto, los apedraban. Ahora, el que estaba libre de culpa, que arroje la primera piedra. Así que Dios, quien es el menos culpable de toda la creación, tiraba sus piedras. Mirá con la cara sospechosa que te mira Jebús. Y cuando Moisés rezó para que se detenga esta plaga, a pedido del faraón, como siempre, las piedras quedaron suspendidas en el aire. Y algún día retomarán su camino cuando sea la guerra de Gog y Magog, tal como dice la profecía de Jezquel. Así como esta es la 7ª plaga, así también va a ocurrir con el 7º líder. Va a quedar suspendido en el cielo hasta próximo aviso. Después de todo esto, el faraón, obstinado, siguió endureciendo su corazón, dejándonos en suspenso y recaliente. Imagínate, no dejó salir al pueblo judío después de tanta trama. Pero bueno, será la próxima semana, porque este capítulo terminó acá. Si te gustó, compartilo a tus amigos. Y no te olvides de mandar una foto con la cara de sorprendido de Harry Potter cuando la vara de Moisés se tragó a la serpiente del faraón.